excelencia en la parte administrativa, nosotros tenemos primero que entender que la parte administrativa está dividida en algunos elementos, varios elementos que son todos muy importantes. Ninguno está por encima del otro, pero son fundamentales diferenciarlos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de entender es que hay cuatro grandes partes en las que se divide la administración de los emprendimientos, la administración de las empresas. No es como tal, sabemos ver, ¿no? A veces decimos, la administración es una sola y con esa tenemos. No, la administración en sí, el management de excelencia, está dividido en algunos elementos. El primero es el management de procesos. Ese es fundamental, ¿no? Hay que saber hacer procesos. ¿Eso a qué se refiere específicamente? Estructuración de procesos, documentación, KPIs o indicadores de gestión y sistematización. Ese es el primerito. Estructuración de procesos, documentación, KPIs o indicadores y sistematización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago una estructuración de procesos, lo único que determino es exactamente cuáles son las cosas que debo tener en la organización. Si yo no voy poniendo paso a paso lo que se debe hacer, lo único que genero es que haya dependencia empresarial. ¿Qué es esta dependencia? Que la organización siempre me va a estar pidiendo que yo esté ahí presente, ¿sí? Cuando yo quiero evitar este tema de la dependencia organizacional, lo que debo hacer en principio es estructurar unos procesos, unos procedimientos. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Qué se debe hacer segundo? Los procesos son cuando ingresa algo, cuando llega algo, ya lo hablamos alguna vez acá en el programa, pero básicamente es cuando ingresa algo, hay una parte que ingresa, se transforma, ahí viene ya la parte en sí del proceso y sale un producto nuevo diferente que está agregado valor. Eso es en sí un proceso. Vamos a hacer con el ejemplo más simple, que es pan. Yo meto harina, ¿sí? Meto huevos, meto manteca, meto varias cosas, las mezclo, al principio entraron esos ingredientes como tales, después se los mezcló, se hizo una transformación y al final sale pan. Eso es un proceso. Todo lo que yo hago para transformar es un proceso. Obviamente, para que los procesos estén bien estructurados, yo debo saber desarrollar la documentación adecuada. Debo documentar. No sirve que yo diga, no, yo sí sé cómo hacer y yo tengo muy claro lo que se debe hacer, porque eso no transmite a las demás personas. Hay que saber hacer el proceso y hay que saber transmitirlo mediante documentos. Otro elemento importantísimo que hay que tener son los KPIs o los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión deben ser un reflejo del resultado real que yo quiero generar en la organización y que sea posible, obviamente, ¿no? Entonces, los KPIs no son más que indicadores de gestión o de trabajo diario de cada uno de mis colaboradores. Y luego, pues debo sistematizar eso, esto que se vuelva algo que se haga ya común todos los días, sistematizarlo. De preferencia, hacerlo ya mucho más fácil. Puedo apoyarme en la tecnología. Muchos de los emprendedores, muchos de los empresarios, muchos de los microproductores le tienen mucho miedo a la tecnología o le tenemos mucho miedo a la tecnología y no nos apoyamos en ella. Entonces ahí viene un mensaje. Para tener un management de excelencia también debo saber apoyarme en la tecnología. Eso es fundamental. Entonces, la primera parte para lograr el management de excelencia está en la estructuración de procesos, en la parte de procesos como tal. Debo saber hacer documentación, debo tener indicadores de gestión y debo tratar de sistematizar cada uno de los elementos del emprendimiento. Eso es fundamental.
Luego, otra parte importantísima para lograr ser un management de excelencia o hacer un management de excelencia está la administración de operaciones, el Lean Management. El Lean Manufacturing es la producción Lean. Este es un modelo de gestión que se enfoca en minimizar las pérdidas de los sistemas de manufactura. Al mismo tiempo, ellos logran maximizar la creación de valor para el cliente final. Para ello utilizan la mínima cantidad de recursos, es decir, los estrictamente necesarios para el crecimiento. ¿Sí? Como vemos, este tipo de administración, para que sea de excelencia, este tipo de administración es un modelo de gestión. Entonces hay que conocer distintos modelos de gestión, no solamente uno, sino varios, y escoger el mejor. Hasta ahorita, el management de excelencia, según varios autores, uno de los mejores es el modelo Lean Manufacturing. Y esto lo único que busca es minimizar las pérdidas en los sistemas de manufactura. ¿Cómo minimizo la pérdida? ¿O qué hago con la pérdida? Por ejemplo, un elemento importante es ¿qué hago con los desechos? ¿Cómo generar menores desechos? ¿Qué hago para generar menores desechos? ¿Cómo logro estructurar algo diferente, algo mejor, sin tanta pérdida? ¿Sí? Eso es básicamente el Lean Manufacturing. Al mismo tiempo, trata de maximizar la creación de valor para el cliente final. Y para la creación de valor al cliente final yo debo tener en cuenta dos elementos. El primero, ¿cuál es mi propuesta de valor? Nuevamente tomamos este tema de la propuesta de valor. Y yo sigo creyendo que es un tema que no está todavía muy claro en las organizaciones. Lo más importante para un emprendedor es tener muy clara la propuesta de valor. Luego, el segundo elemento es tener clarísimo cuál es el valor agregado que yo le estoy entregando a mi cliente. ¿Cuál es el valor agregado que yo le estoy entregando a mi cliente? Este es fundamental, ¿sí? Es algo que yo debo desarrollar sí o sí y debo entender sí o sí. Y luego, bueno, viene un elemento importantísimo que siempre va a estar ahí, que es la mejora continua. La mejora continua debe estar presente. No creamos que lo que ya tenemos es lo máximo de lo máximo. Siempre hay una forma de mejorar y tenemos que ir buscando qué cosas vamos a hacer para mejorar. Si necesariamente es un nuevo local, si yo tengo que hacer un tipo de producción diferente, si yo tengo que buscar otros elementos de atención al cliente, cómo generar, por ejemplo, esta experiencia para mi cliente. Esto es uno de los elementos más importantes con los que se marca una real diferencia, ¿no? ¿Cómo genero yo esta experiencia con el cliente o cosas por el estilo? Todo eso está dentro de la mejora continua. En los procesos es un elemento fundamental. Cuando yo estoy haciendo manufactura, cuando yo estoy haciendo producción, es fundamental que yo tenga estos elementos de mejora continua. Obligatorio, todos los días. Tengo que buscar, revisar, analizar qué puedo hacer para tener una mejora continua. ¿Qué estoy mal ahorita y qué puedo hacer mejor? Eso es fundamental. Otro elemento importante para tener un management de excelencia se llama metas y mediciones. Es fundamental saber medir. Yo me quedo asustado de ver que la gran mayoría de emprendedores no tiene mediciones de nada. Bueno, de hecho, estaba dando asesoría en esta semana a una empresa que es mediana. Está en proceso de convertirse, de crecer, de dejar de ser mediana, ¿no? Y resulta que yo le hacía unas preguntas sobre la parte financiera y los resultados que me dijeron eran más o menos reales. Cuando me los dieron, me dijeron, estos son más o menos los resultados económicos, ¿no? Yo hablaba de un tema específico, el punto de equilibrio, y me dijeron, más o menos es esto.
no tenían claro, ni siquiera la contadora lo tenía tan claro. Es un tema que me asustó. En una mediana empresa, ¿qué será en una pequeña o en una microempresa? No sabemos tener claro cuál es el punto de equilibrio real. Esos elementos son fundamentales. Si yo no mido, si yo no tengo metas y no tengo mediciones, pues no tengo resultados contra qué comparar y saber cómo estoy. Ecuador es uno de los países que más emprendedores suele tener. Ese es un elemento importante. Sin embargo, al mismo tiempo suele ser un problema porque la gran mayoría de emprendedores no lo hace de manera técnica, sino que lo hace por una necesidad. Entonces es lo primero que yo sé hacer en el sitio en el que yo esté y como salga. Y aún así salimos adelante y eso es bueno. Pero hay que ir tecnificando ya el proceso de emprendimiento. De alguna manera hay que ir desarrollando este proceso de emprendimiento para convertirlo en mejor. Y para eso están las metas y las mediciones. Fundamental tener metas. Estábamos hablando, me parece que hace 2 semanas o hace 3 semanas, del tema de talento humano. Y ahí hablábamos de que hay que poner metas a las personas. Pero no solo hay que poner metas a las personas, hay que poner también metas organizacionales, hay que poner varias mediciones fundamentales. Luego de que debemos tener metas y mediciones, hay que saber seleccionar las metas. Luego hay que hacer una conexión de metas a la estrategia y a la propuesta del valor, tanto del cliente interno como del cliente externo. No solamente debo hacer yo metas para el cliente externo, sino también para mi cliente interno. Y ojo, mi propuesta de valor, aquí un punto fundamental, debe estar desarrollada para mi cliente externo y para mi cliente interno. No pueden hablar dos idiomas diferentes de esta propuesta de valor. Debería ser una muy similar que se conecte entre el cliente externo y el cliente interno. Las dos deben hacer una sola conexión. Eso es fundamental para que yo tenga resultados reales, ¿no? Y yo debo cumplirlas. Y por eso la meta debe estar conectada con esa estrategia y con esa propuesta de valor. Luego, yo debo tener claridad de conexión entre esas metas y los objetivos. Muchas veces yo creo que mi objetivo es uno y sin embargo mis metas son totalmente diferentes, diametralmente opuestas a esas, ¿no? Y debo tener muchísimo cuidado para esto. Luego tengo el nivel de reto a los equipos de trabajo con los indicadores. ¿Qué tanto reto? Ahora, ojo, muchas veces yo suelo tener confusiones, me refiero cuando digo yo, estoy hablando como emprendedor, ¿no? Yo emprendedor suelo tener confusiones y empiezo a poner metas inalcanzables bajo ningún tipo de contexto. Esto, lejos de motivar a la gente, lo único que hace es alejarle a la gente, desmotivarle a la gente. Y yo necesito tener un equipo comprometido y motivado. Es fundamental esto. No debo descuidarme de ese elemento. Para tener un management de excelencia, el reto que yo haga en los indicadores, el reto que yo haga en las mediciones, el reto que yo haga en los objetivos que vaya proponiendo a mis equipos de trabajo con los indicadores, tiene que ser algo lógico, ¿sí? Algo alcanzable, no algo alcanzable de manera simple, ¿sí? Por eso es un reto, pero yo tengo que saber que sí se puede hacerlo de una manera inteligente para optimizar los resultados. Esto es fundamental. Entonces, considérese esto para el proceso, ¿no? Luego de esto, cuando yo ya tengo las metas y las mediciones claras, yo tengo que aprender a hacer la administración del talento humano.
Otro elemento importantísimo para lograr el management de excelencia es saber administración de talento humano. Y ahí viene un serio problema porque las organizaciones suelen creer que talento humano está para hacer nómina, cuando ese es un proceso totalmente contable, netamente contable y únicamente contable. No funciona talento humano con procesos contables. Talento humano no hace nómina para nada. Entonces viene la pregunta, ¿qué hace talento humano? Bueno, depende quién conforme esta área de talento humano, pero los más importantes son un proceso de consejería. Este es fundamental. ¿Qué es consejería? En realidad conocemos como consejería, nosotros lo conocemos, la gente normalmente conoce como coaching. El proceso de consejería es mucho más profundo, es mucho más completo que el coaching y es lo que debería hacer la persona de talento humano. Por eso no debe estar cualquiera en talento humano, ¿no? Luego, otro elemento importantísimo que debe hacer talento humano es generar la propuesta de valor del cliente. Segundo elemento, propuesta de valor del cliente. Ahí, bueno, hay que desarrollarla atada totalmente a la propuesta del valor la propuesta de valor que hace talento humano es del cliente interno, ¿no? Del cliente interno. Y tiene que estar atada a la propuesta de valor del cliente externo, la macro que hacemos, ¿no? Otro elemento importantísimo que debe tener talento humano es desarrollo de retención del cliente interno. Desarrollo de retención del cliente interno. ¿Cómo hacer para que la gente que trabaja en la organización, la gente que ya aprendió, la gente que ya desarrolló, la gente que ya tiene una curva de aprendizaje, ya pasó la curva de aprendizaje, la gente que me está dando aportes nuevos todos los días, cómo hacer para que estas personas se queden en la organización, no se vayan? Eso es fundamental. Y luego, otro elemento importante que debe hacer la gente de talento humano es desarrollo organizacional. ¿Cómo yo genero procesos de crecimiento de la gente? Para que la gente crezca hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno es el proceso de sucesión de líderes que no se suele hacer. La planificación en un proceso analítico de talento humano basada en las proyecciones organizacionales. Por ejemplo, ahí eso talento humano no suele hacerlo y sin embargo talento humano es el responsable de hacer ese tipo de cosas. Entonces yo les invito a que hagamos un management de excelencia. Hoy vamos a ir desarrollando ya punto por punto cada uno de estos elementos y hacia dónde va, qué otras cosas más hay en el management de excelencia, qué más podríamos hacer y mejor. Entonces hoy vamos a verlo en Hablemos de Negocios. Cada uno de estos puntos tiene una parte que es fundamental, ¿no? Cada uno de estos puntos tiene algunos elementos adicionales, pero sobre todo cada uno de estos puntos debe desarrollarse de una manera estructurada. No podemos coger y desarrollarlos todos al mismo tiempo. Al final debemos tener todos funcionando al mismo tiempo, sí, pero en principio empecemos con uno, otro y otro, ¿sí? Empecemos en orden, de manera organizada. Cuando regresemos de la pausa, vamos a tener cada uno de estos elementos. Este es la emisión de negocios, capacitación y emprendimiento. Les saluda su amigo Ricardo Ortega. Hoy estamos hablando de administración de emprendimientos. No se olviden. Liderazgo en el emprendimiento, administración de emprendimiento, hoy en la 88.9 FM, JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699, WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852.